Bueno, nos visita esta noche el presidente del Partido Socialista, Roy Cortina. Roy, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo marchó todo? Con calor, pero bien. Bueno, estamos bien. Eh. ¿Usted es team verano o team invierno? Me gusta el invierno. ¿Ah, le gusta? Mire. En realidad lo mejor es fácil, ¿no? Lo intermedio. 20 grados. El otoño Usted y la es un primavera. fanático del gris como yo. Claro. Somos de la ancha avenida del medio. Yo no tengo la confianza con el señor Roy Cortina todavía para decirle la barbaridad que le digo a usted cuando habla de grises. La primavera o el otoño tan bueno. Sí, es lindo. Es lindo. Sí, es verdad. Bueno, estuvo en la marcha el otro día. Estuve en la marcha, nos comunicamos. Sí, claro, en Sábado Tenía Sport. mucho ruido, algunas preguntas no te las escuchaba bien, pero digo, bueno, debe ir por este lado. Sí, igual bien como cronista estrella. Bueno. Bueno, pero ¿qué sensaciones? Mucha gente, mucho entusiasmo, mucha gente que fue espontáneamente, Sí. muchas familias vi. Siempre las marchas normales de la diversidad, cuando se conmemora el Día del Orgullo y todo, se da un fenómeno muy interesante, porque antes era solamente gente de las distintas expresiones de los colectivos LGBT, pero con el tiempo se empezaron a hacer muy festivas, muy alegres, y se sumó muchos jóvenes. Es verdad. Que no, independientemente de su preferencia Sí, obviamente. sexual. Que además, viste que hay toda una generación de jóvenes, no digo todos, pero una parte de la generación de jóvenes con una apertura de cabeza que otras generaciones No. hubiéramos soñado tener de ninguna Y manera. ni siquiera se lo plantean. Nada. Lo ven como una cosa Natural. y nada, ven como una posibilidad de expresarse, de solidarizarse con algo que ellos comparten. Y a mí me parece que en este caso había un si vos querés agregarle una pizca importante de bronca y de preocupación, básicamente por los carteles que yo veía, muy ingeniosos. Ahora, yo me estacioné ahí con un grupo de compañeros del partido, incluso para ver un poco la perspectiva, la 9 de julio, que es un buen lugar. Sí. No paraba gente de pasar y no terminó. Y eso que no había acto con oradores en la No, Plaza de claro. Mayo. Era llegar a la Plaza de Mayo, llegar hasta donde pudieras. Mucha gente de todos los partidos, independientes, familias. El presidente está empecinado en... Me gustaría imaginar o ver cómo, a escondidas, cómo son los debates de adentro del gabinete, que algunos le deben decir, bueno, pero aflojá, y él dice, no, me da toda esa sensación, porque lo que reafirmó en ese reportaje que hizo con el periodista de La Nación Más, es de una obstinación y de reafirmar todo lo que dijo. Sí. Y siempre va por más. Y volvió a agredir a los periodistas, a Tenenbaum, a Novarecio, a reafirmar y nada, veo a algunos periodistas también tratando de interpretar lo que dicen. La verdad que cada vez que lo hacen me parece que la embarran, porque lo que dijo en Davos fue clarísimo. Sí. No, además No hay Roy, margen de duda. salieron los periodistas afines, los casi voceros de prensa, que son los Sí, de siempre. son voceros. Yo lo decía sin ningún tipo de... Sí. Johnny Viale, Trebuch, varios de esos medios, a intentar justificar lo que teóricamente no dijo, pero dijo, y él al mismo tiempo en la nota estaba diciendo lo mismo que dijo, pero con otras palabras. O sea, Sí. fue rarísimo todo. Sí, la aclaración, fue en el programa de Feynman, Claro. que cuando se escuchó, ahora van a escuchar todo. Y digo, bueno, a ver si, no sé, que si uno ya con la inteligencia artificial, nada, cuando lo pasan completo es peor que el otro. Es peor. Sí. Bueno, el tema es, a mí a veces me preocupa mucho, en general siempre me preocupa, pero digo, ¿no será que están tratando de instalar un tema para que no se vean otras cosas? ¿Puede pasar eso? Pues puede ser. Mira, yo creo que el mileísmo hay que verlo
en 2 o 3 dimensiones. Es un fenómeno complejo, como todas las cosas, como todos los proyectos políticos en la Argentina que son originales de Argentina. Sí. ¿Cuántos libros y cuánto no habría tanto periodismo dinámico, ni redes, ni nada, periodismo gráfico, pero cuántos habrán tratado de entender en su época lo que fue el irigoyenismo, el radicalismo? Claro. Sí. ¿Cuánto costaba en el extranjero explicar el fenómeno absolutamente autóctono del peronismo en la Argentina? Bueno, se sigue escribiendo, los libros se siguen escribiendo sobre. Claro, que si es esto, que si es lo otro. Tal cual. Son todos fenómenos muy particulares de la Argentina. Y nada, y tenemos ahora el primer presidente autodenominado anarcocapitalista del mundo. Y que no es que el mundo serio lo aprecia, lo tiene en cuenta, el mundo serio teme por un dirigente, por la suerte de la Argentina y del mundo con dirigentes así, y en realidad sus acólitos y sus amigotes son todos los amigotes de la ultraderecha que tiene en el mundo. Sí. Pero en su complejidad, yo creo que el mileísmo hay que abordarlo, en primer lugar, como una reiteración de todos los planes económicos que tuvo la Argentina, que se dedicaron pura y exclusivamente a empobrecer más a los pobres y a enriquecer más a los ricos, que son procesos de transferencia de recursos de los sectores menos pudientes de la sociedad, que son los que tienen que hacer el sacrificio, a los sectores más acomodados o ricos de la Argentina. Esto ha tenido muchas experiencias, todas que han fracasado en la Argentina: el plan Kirchner-Bacena, el plan Alzogaray, el plan Nicolás Martínez de Oz en la dictadura, el plan Menem-Cavallo. Todos esos proyectos dejaron peor a la Argentina de lo que estaba. Esto va en la saga de esos proyectos. Esa es una cosa del mileísmo. La otra dimensión es que hay una oleada de ultraderecha en el mundo que es, yo te diría, civilizatoria, que es una decisión de los sectores más poderosos del mundo de acelerar aún más, aprovechando los avances tecnológicos al capitalismo y por lo tanto aumentando la desigualdad en todos los países del mundo, en los no desarrollados y en los desarrollados. Y hay una tercera dimensión en que todos esos grupos no se ponen de acuerdo específicamente con el plan económico que van a llevar adelante. Claro. Pero sí se ponen de acuerdo con una agenda que yo denomino de desdemocratización de la democracia o de brutalización de la democracia y de restricción de derechos y de convertir a la democracia en algo, en un cascarón vacío. ¿Sí? Claro. En eso es en lo que más coinciden todos esos proyectos de derecha que son democracias de baja intensidad, autoritarios. Vos fijate que esto sucede en todo el mundo, se está reprimiendo a todos los movimientos LGBT en el mundo, en China, en Rusia, ni que hablar, te meten preso, en Estados Unidos hay retrocesos, se vuelve a por el tema de la ilegalización del aborto, el tema de, hay toda una pretensión de volver a disminuir todos los avances, o hacer retroceder todos los avances que había tenido la igualdad de género en estas últimas 2 o 3 décadas, y sobre todo en esta última década. Bueno, con los inmigrantes, es una agenda brutal de restricción de derechos. Ahora yo te hago esta pregunta, Roy, porque son esas 3 cosas en el mileísmo. Sí, está claro. No es una sola cosa. ¿Sí? No, obvio, totalmente de acuerdo. Ahora yo te hago esta pregunta porque ¿dónde está la centroderecha democrática, no? Yo ayer hoy a la mañana lo escuchaba a Rajoy en una radio española. Sí. Obviamente que Rajoy fue presidente del gobierno español, ya no es el líder de ese partido, pero sigue siendo un hombre de consulta. Claro. Y él estaba preocupado, obviamente, por el gobierno de Pedro Sánchez, que es socialista, pero yo lo veía más preocupado por la propuesta de Vox.
que es la derecha, la extrema derecha de España. Y también pasa con los republicanos demócratas, entre comillas, con Trump. Porque Trump no es el viejo republicanismo, claro. es una especie de Tea Party, ¿no? Que ni siquiera es el Tea Party. Sí. Entonces digo, ¿cómo juega la centroderecha democrática? El PRO. ¿El PRO se le puede llamar la centroderecha democrática? Sí. ¿Dónde juega ahí? ¿Por qué Bueno, perdió lugar? Históricamente, mirá, yo te diría, desde la República del Weimar, en Alemania, todos los sectores de izquierda moderados y todos los sectores de derecha democráticos, como vos muy bien lo definís, moderados también, siempre están en un problema cuando se polariza un sistema político. Claro. ¿Por qué? Porque por un lado, muchos, obviamente esos espacios tienen divisiones, como hoy tiene el PRO, muchos dicen, pero pará, nosotros no nacimos con ese programa y le fuimos a encontrar la vuelta para que sea digerible por la sociedad. No le dijimos a Mauricio Macri que se afeite los bigotes. No moderamos nuestro discurso, no hicimos que fuera un partido bien catch-all que agarre todo. Pero nosotros éramos otra cosa y estos tipos tienen esas banderas. Entonces, hay una parte del PRO, hay una parte de estos partidos en el mundo que titubea y dicen, pero este es nuestro programa, tenemos que estar con esta gente. Por el otro lado, la práctica democrática que han hecho y el desprecio de esos partidos de derecha que les tienen a ellos, dicen, no, pongámonos en guardia, porque si no esta gente nos hace desaparecer políticamente. Ese es el debate históricamente que ha tenido la derecha democrática o constitucional en el mundo y también la socialdemocracia. Cuando es el mismo problema que tuvo el PSOE cuando surgió Podemos. Exacto. ¿Te acordarás? En España. Sí. Entonces es un problema que a veces se resuelve bien para el lado de lo que yo pienso que es el bien, para el lado del progresismo, del progreso social, de la centroizquierda, de los derechos, de la democracia, y a veces se resuelve mal. Te voy a dar un caso. La centroderecha de alguna manera salvó la consolidación de la democracia en España. Claro. Cuando fue el tejerazo, ¿quién fue el héroe del tejerazo? Hay un libro hermoso de Javier Cercas, Anatomía de un Instante. ¿Quién fue? Suárez. Sí, sin duda. El Alfonsín claro. de la transición no fue un socialista ni un socialdemócrata, fue Suárez, que era un tipo de derecha, que había tenido vínculos con el franquismo. Pero puesto a elegir entre una opción y otra, eligió. Bueno, y te voy a dar un ejemplo horrible que costó millones de muertos. La centroderecha católica y la centroderecha no católica en Alemania es la que facilita claramente el acceso al poder a Hitler. Si no, Hitler había ganado 3 elecciones, pero no le daban los votos para formar gobierno. Y pudo más su talante de derecha dura, los Junkers prusianos, toda esta historia de dureza, más la gente de la derecha de Baviera, que también era muy dura, de donde surge el nazismo, que le van a decir al canciller, al Kaiser, le van a decir, nosotros este tipo lo vamos a controlar. Y le dan los votos para que forme gobierno. Y después empezó la tragedia. Entonces, estos sectores de derecha que dubitan pueden durar para un lado o para el otro. Pueden ser Larreta, que se resiste a esto, o también como hombre de Estado, que lo está haciendo bastante bien, Jorge Macri, o pueden ser, no lo sé, los Ritondo, los Mauricio Macri. A mí me ha decepcionado mucho María Eugenia Vidal, por ejemplo, pues yo sé que tenía posiciones progresistas, yo simpatizaba mucho con María Eugenia Vidal. Las cosas que se comen directamente en el recinto de esta gente que los insulta. Y todo es para que no vuelva el kirchnerismo. Y entonces esto es una locura. Mira, yo no sé si queda bien esta metáfora, pero vos tenés un incendio en tu casa.
Y toda la familia sabe que el incendio se originó porque el tablero de luz estaba mal hecho, ¿no? Entonces, pero se te está incendiando la casa. Y el origen del incendio fue el tablero de luz. Entonces toda la familia se pone a discutir. ¿Qué hacemos con el tablero de luz? Tenemos que arreglar el tablero de luz. Entonces alguien sensato de la familia tiene que decir, mirá, el tablero de luz ahora no es el problema. Tenemos que apagar el incendio. Claro, y después tenemos que ver cómo hacemos que de vuelta no vuelva el tablero de luz viejo. Bueno, Sí. esta es la sensación que a mí me da, que es ridícula. Estamos haciendo todo esto, un sector del PRO dice, estamos haciendo todo esto para que no vuelva el kirchnerismo. Mirá, preocupate porque esto es más preocupante que el kirchnerismo todavía. De hecho, el kirchnerismo ha creado esto. Lo ha creado. Entonces vos tenés que preocuparte ahora de un gobierno Pero, que es peligroso para la Argentina. es un discurso, me parece a mí, viejo. Te voy a decir por qué. Porque la gente votó para que no vuelva el kirchnerismo. Ya lo votó. Ya lo votó a votó. Milei. La elección. ¿Qué eligió la gente? A Milei. Para que no vuelva el kirchnerismo. Si no, ganaba Massa. Claro. Sí, Entonces, sí. es un pensamiento ya viejo en el tiempo. Que ya tiene un año. Ya está. El kirchnerismo no volvió. Pero gobierna Milei. Claro, es un pensamiento que nos retrotrae al pasado. En vez de decir, bueno, vamos a generar una alternativa nueva, lo que ocurre es que nadie es una exageración, mucha gente se ha dado cuenta, pero mucha gente no se ha dado cuenta, y la dirigencia política lo toma, ¿cómo decirlo así vulgarmente?, a la chacota todo esto. El proyecto económico de Milei está en las antípodas de lo que necesita el país. En las antípodas. Y puede llevar a una crisis al país, no sé si terminal, porque no existen crisis terminales en los países. Los países no tienen fondo, pueden seguir cayendo. Ahora, la recuperación muchas veces es irreversible. Claro. ¿Cómo sale de décadas y décadas y décadas Haití? No sale. Es un país, sí, está reconocido como país, no sale más. Y no es porque haya pobreza y miseria que produce que surja el socialismo en Haití. Se pueden hundir cada vez más y más y más. Ojo, la Argentina puede entrar en una situación muy complicada, en un momento en donde las potencias se pelean geopolíticamente por las regiones del mundo. Vos lo ves con total desparpajo a Trump, que dice Groenlandia. Ya muchos, Quiero esto y no, quiero... pero que ya muchos están mirando con ojo de apetecerla a la propia Patagonia. Sí, sí, claro. Acá se viene una guerra del cambio climático, o sea, de los recursos. Y no le van a perdonar a un país que es un triángulo en el fin del mundo, octavo en extensión, ¿sí? Que está bendecido por la naturaleza, que tiene litio, que tiene cobre, que tiene el mar, que tiene la pesca, que tiene... ahora proveemos de energía, generamos un polo de exportador de energía y además tenemos el polo agroindustrial. Pero ¿sabés qué es más preocupante, Roy? Que mismo ellos se comen esa película. Porque si vos te pones a pensar... la Burri se quiere pelear, vamos a hablar con propiedad porque es un programa de radio. La ministra de Seguridad Nacional. Sí, la ministra de Seguridad quiere pelearse y hasta mandar tropas a Venezuela por la situación del gendarme. Se quiere pelear con todas las fronteras y poner alambre para que no pasen los inmigrantes. Se quiere pelear con Brasil porque no está de acuerdo con esto. Se quieren pelear con Chile. O sea, estamos en un nivel de cuasi locura que queremos copiar todo lo malo. Pero bueno, es altamente preocupante. Porque es lo que decía hace un rato. O sea, uno está mirando un montón de cuestiones que parece que para el gobierno no son importantes. Entonces te hacen mirar una pelea por un lado, una pelea por otro, cuando por atrás están pasando cosas tremendas. Sí, bueno, por atrás, como vos muy bien decís, con maniobras de distracción, y por adelante también. Porque la verdad, no sé cuánto esconde Adorni. Porque Adorni, el otro día Sturzenegger, planteando la justificación del achique de las partidas presupuestarias, hablaba del Inca, de la cultura en general, haciéndose el vivo con frases irónicas de películas icónicas de la Argentina, dichas por actores icónicos de la Argentina, como Lupi, como Darín. O sea, distraen,
Pero lo que estás, tenés que estar muy distraído para no ver lo que está pasando en la Argentina. Bueno, pero es la forma que tienen ellos. O sea, yo no me olvido nunca más. Nosotros somos gente de los medios y yo he tenido familia y gente muy querida que trabajó muchos años en Telam y yo no me olvido más del desalumno de Telam que se va. O sea, cuando había 600 familias que se quedaban en la calle. Sí, Entonces, una locura. es una locura. Tenemos que ir a las noticias. Ya seguimos charlando con el presidente del Partido Socialista, con Roy Cortina, aquí en La Resistencia, 11:30 de la noche, momento del servicio informativo de Radio Continental. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Se sabe ya o no se sabe? Bueno, las elecciones... En la ciudad, obviamente, ¿no? En la ciudad, ahora todo está condicionado si se llega a un acuerdo que yo creo que va a haber en el Congreso para aprobar la suspensión de las PASO. Si se aprueba la suspensión de las PASO, entonces en la legislatura de la ciudad se va a votar también la suspensión de las PASO. ¿Por qué primero tiene que votarle el Congreso? Porque si no se aprueba en el Congreso, los peronistas en la ciudad, en la legislatura porteña, no le votarían a Jorge Macri la suspensión. ¿Cuántos votos necesita? Necesita 40 votos, necesita al peronismo sí o sí. Una vez que está suspendida las PASO, o sea que ya quedarían 2 elecciones en la ciudad. En octubre, la elección a diputados Nacional. y a senador. Y antes, 4 o 5 meses antes, habría elección solamente al legislador de la ciudad. ¿Cuándo es ese antes? Hoy la fecha está fijada en julio. Pero una vez que sale la suspensión, Jorge Macri, como cualquier jefe de gobierno que tiene la potestad para fijar la fecha, las adelanta, ya es Vox Populi, Vox Periodista, Vox todo, las va a adelantar para el 11 o el 18 de mayo. Eso significa que aproximadamente en 30 días van a empezar ya a comenzar a definirse las alianzas y 10, 15 días después los candidatos. Claro, porque hay que presentar las listas. Claro, porque 60 días antes, 11 de mayo, 11 de abril, 11 de marzo. Sí. Bueno, 11 de marzo, ya estás el 4 de febrero. Sí. O sea, Ahora, ¿está bien que esto se defina el mismo año que se vota? ¿No debiera ser un año antes? Para mí no es lo correcto. Lo correcto es que si vos haces un cambio del sistema electoral, que no es nada menos que las reglas de juego de cómo la gente va a elegir a quien lo gobierna, Claro. no lo tenés que hacer el año en que se está votando. Pero bueno, es el deterioro en el que va cayendo la Argentina poco a poco. Una vez hace una cosa, otra vez hace otra, la gente se va acostumbrando. Ya no le importa. Ya no le importa tampoco, se confunde todo, que la casta, que la no casta. Que se vota. Cada que no se tanto vota. para darle empuje a ese sistema de trincheras, en donde es como dijo Trump. Trump dijo: yo podría salir a la Quinta Avenida, matar a una persona y la gente me seguiría amando, ¿no? Porque Sí. es una democracia de trincheras. Sí, claro. Es como si fueran hinchas. Si tu equipo de fútbol, nada, juega mal, juega para el culo, pierde todos los campeonatos de hace 20 años. Además, vos sabés que el presidente es corrupto. ¿Vos vas a dejar los colores de tu club? No. Bueno, así está funcionando la política. ¿Sí? El problema es que un club, bueno, es una pasión deportiva, cultural, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la política, porque la política son las ideas que de alguna manera regulan, funcionan y direccionan el Estado. Y el Estado es lo que, gracias al Estado, más allá de las pavadas que dice Milei con respecto al Estado, es que más allá de que la ciencia política también plantea que es un sistema de dominio en el Estado, pero tener Estado o no es Estado es la diferencia entre vivir en civilización o volver a las cavernas, ¿no? Y entonces eso es lo que se juega en democracia con los partidos políticos. Sin embargo, la democracia a través de la prensa o de un sector de la prensa y ahora a través de hace 20 años de las redes sociales se ha convertido en una democracia de trincheras. Yo estoy en este lugar y no me interesa nada lo que haga mi candidato o la persona que yo he votado siempre, porque del otro lado hay gente que yo detesto. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los políticos? Los políticos como Milei
incentivan los discursos de odio. Hay que Sí. entender algo que es muy importante. El odio es incompatible con la democracia. La democracia es incompatible con el odio. Ujú. Por eso es tan peligroso este gobierno. Porque yo creo que tiene una mirada de la democracia instrumental, es una democracia plebiscitaria, es mucho lo que se le criticaba a Cristina, pero el discurso y la narrativa de esta gente, yo tengo que decir la verdad, me parece peor. Es así. ¿Por qué? Porque esta gente piensa que si se le dio el voto, durante 4 años puede hacer absolutamente lo que quiere. Claro. Es como Trump, que Sí, te firma sí. los decretos, hace un show. Es como una especie de emperador romano. Sí. Bueno, pero por lo menos tiene Tira la lapicera, la gente agarra las lapiceras. pero lo que se ve en Estados Unidos después de la elección, donde Trump ganó su elección y además ganó las 2 cámaras, ¿no? Sí. Acá Milei es minoría. En minoría. Pero arregla con. Pero vos pensás lo siguiente. La democracia contemporánea además está hecha para qué. Como es imposible que en una sociedad actual alguien gane, excepto en un balotage, 70-30, Ujú. no existen esos resultados. No. Lo más apoteótico para un candidato puede ser ganar 56-57. Lo normal es ganar 52-48, 53-47. Sí. Ya, viste, 54-46 es una paliza. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como la democracia se mueve en esa parte de ese amperímetro, los medios y la opinión pública y las encuestadoras piensan en esa diferencia Claro. y se olvidan de que de un lado hay 47% de personas y del otro lado hay 43% de personas. Y se concentran en esos 7-8 puntos. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que alguien gobierna, tiene que saber que casi la otra mitad del país está en contra. Claro. Entonces, se necesita cada vez menos odio, más concertación, crear instituciones concertadoras, crear instituciones que impulsen la participación ciudadana, porque la sociedad ha hecho sabiamente, antes de la democracia de los enconos, de las trincheras, ha hecho que nadie pueda ganar por goleada. Ujú. Y está bien eso. Sí, claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De una virtud se ha transformado en algo pernicioso. ¿Por qué? Porque el discurso de odio ha consolidado el 50% de la gente contra el otro 50% de la gente. Y todo eso lo conduce el 10 o 15% más intenso de cada uno de los dos 50%. Sin duda. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Y los medios a veces asusan porque eso es noticia y las redes sociales ni que hablar. No, bueno, pero el primero que se tiene que dar cuenta es el que lleva La rienda del Estado, que gobierna, la responsable. responsabilidad, claro, es decir, sos el presidente, ganaste la elección, sos el presidente de todos. No, Por pero más que este hay- No, no es el pero caso Leo, no es el caso. transgrede todo. No, hay que hacer caso. Incendian la casa de un partido político o la intrusan y dice algo habrán hecho, ahí tendrán la plata de la uva. Entonces vos, una locura. Sí, Sí que la uva está en un local, tiene plata en un local partidario y además, ¿y qué pasa si fue un tipo que por ahí mataba al sereno porque era un lumpen fascista que piensa que tiene que cumplir más a rajatabla y fanáticamente el discurso de Milei? Es una irresponsabilidad total. Sí, claro. Que un presidente diga asevere fulano de tal que es un periodista es pedófilo y no se retracta. Ni siquiera dice, no sé, algo. A mí me han llegado rumores, no tengo pruebas, no sé, no se me ocurre. No, totalmente. No, porque no lo dice un presidente eso. Ahora, Roy, ¿cómo O ves? tratarlo a los socialistas, Sí. que yo, cada oportunidad que tengo, que me dan un micrófono en los medios, yo lo quiero decir, y yo agradezco mucho a Radio Continental porque puedo poner la voz del socialismo, porque la verdad que también somos una de las víctimas de esta gente, ¿no? Porque el enemigo declarado de Milei son los socialistas empobrecedores, los zurdos para englobar a todos, pero habla del socialismo y le tienen más odio a los socialistas moderados, como en mi caso, a los socialdemócratas. Sí, está claro eso.
¿no? Sí, Y eso es peligrosísimo, porque esos discursos de odio son después los que habilitan a hacer barbaridades. Es gente muy lumpen, gente que está descerebrada porque la descerebró toda esta realidad. Primero todos los padecimientos que tuvieron con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo, la verdad que dejó muchos pobres. Este incrementó los pobres. Este es el rey de los empobrecedores. Porque además ahora, cuidado, lo más grave de Milei, la pobreza estructural ya la consolidó. Ujú. ¿No? El que está en la pobreza estructural es muy difícil que salga en la Sí, Argentina. Va a quedarse en un 40%. Ujú. Este hombre fue por la clase media. Claro. Y está empobreciendo a la clase media para que este sea un país de un 40% de la gente pobre que se conforma ya con ser pobre. Es un modelo que busca sacar una fotografía para que esto quede así. Ujú. ¿Sí? 40% de pobres, 30% de clase media siempre en la inestabilidad y en la zozobra, Claro. tendiendo a empobrecerse, y un 30% de gente que siempre vivió bien. Ujú. La clase media muy alta y los que tienen muy buena posición y los millonarios. Ujú. ¿Cómo cierra esto? Atontando a la gente con discursos de odio y con el aparato del Estado bien aceitado para reprimir y con buen diálogo con las Fuerzas Armadas. Hay que decirlo esto. Porque una cosa es que yo esté de acuerdo, que este país tiene que tener aviones supersónicos, Ujú. más allá de que tiene que preocuparse por las jubilaciones. Ujú. Porque no puede ser que todos los países de Latinoamérica tengan flotas de aviones supersónicos, hasta con gobiernos progresistas, como Sí, es claro. el caso de Chile, y Argentina no tenga ni aviones para andar a hélice. Ujú. Sí, sí. Porque Argentina tiene mucho para proteger. Sí. Porque vamos a ser Mucho. un país apetecible en las futuras guerras que para mí, lamentablemente, van a tener lugar en el mundo. Mm. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es empezar con los discursos, ¿sí?, de otras épocas que ya sabemos que las Fuerzas Armadas no tuvieron nada que ver, que en realidad fueron patriotas, que en realidad lucharon en una guerra, o sea, tratan de deslegitimar lo que pasó y la concepción del terrorismo de Estado y vuelven con la teoría de los dos demonios. Cosas todas muy peligrosas para la democracia, Ujú. muy peligrosas. ¿Sí? Te quería preguntar por los legisladores, sobre todo, ¿no? Aquellos que son de un partido político, pero que terminan, como le dicen ahora, siendo o peronistas con peluca o radicales con peluca, y que lo dicen abiertamente, sin darle vergüenza. Bueno, esa es la crisis de los partidos políticos en la Argentina, y eso es otra cosa que también empieza a ser como folclórica y la gente lo toma como algo normal, pero es una barbaridad. Bueno, en otros países entrás por un color político, en algunos lugares tenés problemas legales, Sí, claro. en otros lugares es tan grande el escarnio y el escrache que te hace la propia dirigencia política y tus colegas legisladores y también la opinión pública que se te acabó tu futuro político. Bueno, le pasó a Borocotó a principios de los 90. Fue el primero y fue un escándalo. Fue el caso y después chao. Listo, Todo ya lo está. Todo vale. Sí, Y cada vez quedó- fue peor, ¿no? Claro, y quedó el borocotazo. Sí. Lo de Borocotó fue al lado de lo que está pasando Nada. ahora, nada. 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 Es Nada. verdad. Es verdad. Por eso yo digo que hay que hacer un esfuerzo, nosotros los que estamos en campaña, y también hay que pedirle a la ciudadanía, a los medios de comunicación, que cuando se hagan campañas, cuando estemos en campaña, esto también se visibilice, para que la gente sepa bien cómo funcionó el que votó antes. Mm. ¿Qué hizo el que votó antes? ¿Cuánto trabajó? Arrancó por un lado y después se fue por el otro, se pasó a otro partido. Eso tiene que ser castigado. Sin duda. Pasa que la gente no Yo te digo sabe. que va a pasar en esta campaña. Va a haber candidatos que no saben ni en qué comuna viven. No tengo dudas. Me preguntan a mí si yo voy a ser candidato a diputado o a senador. Yo candidato a legislador no puedo ser porque la Constitución no permite más de 2 mandatos seguidos, pero yo voy a ser candidato a diputado. Porque tanto seas diputado nacional como senador, si vos vas
a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es la Cámara del Pueblo de la Nación Argentina, y la Cámara de Senadores es la Cámara de las provincias. Casi que cuando vas a la Cámara del Senado vas a representar a tu provincia, en este caso a la ciudad de Buenos Aires. Pero también en la Cámara de Diputados vos velás por los intereses del país, pero siempre vas a representar también al distrito subnacional del cual fuiste elegido. Esta gente que puede ser elegida, no digo todos, pero algunos, no sé cómo van a ir a defender la ciudad de Buenos Aires. Leo, no saben en qué comuna viven. Sí, bueno. Son chantas. Hablan de Adorni. Adorni no sabe ni en qué comuna debe vivir. Hacen mediciones. No sé qué va a ir a representar en la legislatura. No sé qué proyectos. Porque no son buenos los legisladores de la libertad. Yo creo que la libertad avanza, en eso soy optimista. Acá va a perder, y creo que con contundencia. Sí, vos decís eso. Sí. Ojalá. Sí. Estoy seguro. Acá en la ciudad. Sí. ¿Sabes por qué? No lo digo con un aire elitista, pero los porteños somos contreras con los oficialismos, y más con los oficialismos prepotentes. Acordate cuánta derrota le propinamos a Menem. Sí, claro. Acordate también cómo cuando se zarpó el kirchnerismo, acá sufrió derrotas importantes. ¿Sí? Y le va a pasar lo mismo al mileísmo. Ya acá sacó el 17%. Sí, claro. Sí. Después, una parte del electorado del PRO se sumó, y eso lo ayudó en el balotaje. No ganó, lo que vos decís, no ganó el mileísmo, perdió el peronismo. Claramente fue el voto castigo a lo que pasó. Pero en la ciudad el peronismo no es fuerte. No, en la ciudad hace rato, que lo que pasa es que lo que dice Reutemann, o sea, vos también tenés enfrente una comuna que ha tenido durante muchísimos años el gobierno del PRO, o el gobierno de Juntos por el Cambio, como quieran llamarlo, y yo creo que ahora se le viene esa, porque yo creo que hoy el peronismo no juega en Capital. No, pero yo creo que Santoro va a hacer una buena elección. Ya hizo una buena elección. Ya hizo una buena elección. Acá, el otro día un periodista de Clarín lo dijo. Acá hay 4 cuartos. Algunos vivos quieren hablar de tercios. Y dijo, acá hay 4 cuartos. Las encuestas dan... En la ciudad, con 4 proyecciones, un 25%, puede ser más o menos, una escalerita puede ser. 25% para Santoro, con todo el peronismo y el kirchnerismo juntos. Viste que está medio dividido, una cosa más el peronismo clásico, otra el kirchnerismo, pero Santoro es un buen candidato, 25%. 25% para Libertad Avanza. 25% para el oficialismo, el PRO, vamos a decir el PRO. Sí. Y queda un 25% indeciso, de ahí tenés que restar a la izquierda, que va a sacar sus 6-7 puntos. Bueno, nosotros, la centroizquierda progresista, tenemos que trabajar en ese 25% que está indeciso. Está buscando algo distinto. Bueno, si Jorge Macri hace lo que dice que va a hacer, yo siento sinceramente que hay que defender a la ciudad de la Libertad Avanza. Y yo estoy ilusionado con que Jorge Macri convoque algo más amplio. ¿Vos crees que ¿Qué es lo que está gobernando ahora? Sí, yo totalmente. soy funcionario de cultura. Sí, claro, totalmente. ¿Vos crees que una parte del peronismo puede ir a ese espacio de centroizquierda? Digo, Santoro, por ejemplo. ¿Puede ir a ese espacio? Si fuera el de centroizquierda puro, o sea, un entendimiento entre Lustó y Santoro. Exacto. Yo no lo descartaría. Le da el paño a los dos para ir solos, ¿eh? Sí, totalmente, pero no para ganar. No para ganar. Solo. Pero es una elección de legislativo y no de senador, en donde el que gana se lleva 2, el que sale segundo 1 y lo demás, chao. Acá es proporcional dones, bien democrático, y pueden entrar legisladores. ¿Puede haber una estrategia distinta para mayo y otra para octubre? Totalmente. Y está bien. No, por eso pregunto. El país es federal, cada distrito tiene su propia característica. Yo, con la estrategia del PRO a nivel nacional, no estoy para nada de acuerdo. Ahora, pienso que Jorge Macri es el jefe de gobierno como resultado de una PASO en donde compitieron 2 candidatos de Juntos por el Cambio.
¿sí? Y el gobierno se ha integrado en proporciones que uno querría que sean distintas, pero está integrado finalmente por partidos de Juntos por el Cambio y por un interbloque que no vota siempre igual, pero en términos generales trata de estar unido. Ujú. Y yo he defendido muchas políticas exitosas para mí de Jorge Macri, como defendí también el gobierno de Larreta, Ujú. ¿sí? Y estoy de acuerdo con esta estrategia de separar las elecciones para que esto no sea una jauja en donde se meta el presidente de la Nación a hablar del anarcocapitalismo, cuando acá nosotros tenemos problemas como tienen todas las provincias y queremos discutir esos problemas. Claro, la propia ¿sí? agenda. Y yo creo que hay que defender a la ciudad. Bueno, si Jorge Macri hace una convocatoria amplia, yo creo que todos los sectores Juntos por el Cambio estaríamos dispuestos a escuchar. Y si no, bueno, defenderemos a este gobierno de Jorge Macri, de Juntos por el Cambio, hasta que se termine su mandato, pero de otro sesgo, Ujú. de un sesgo más progresista Sí, y republicano. sí. Pero bueno, la moneda está en el aire. Está en el aire. Ahora, si la gente, mira, ya nos quedan 2 minutos nada más, pero digo, si la gente es tan visceral de un lado y del otro, ¿no? Hoy pareciera, no solamente en la Argentina, en todo el mundo, pero digo, acá en la Argentina, esa tercera vía de la que vos hablás, Tiene siempre posibilidades. Tiene siempre posibilidades. Si es inteligente, si no es testimonial, si no se siente tercera vía y lidera la oposición al mileísmo, si no está todo el tiempo preocupado y volverá Cristina, vos tenés que construir lo tuyo. Yo pienso sinceramente que el kirchnerismo ya cumplió un ciclo Ujú. y lo demostró el gobierno de Alberto Fernández. sí, claro. Y yo creo que lo están debatiendo internamente. Ujú. Entonces, si vos tenés al kirchnerismo en esa situación, construir algo vos alternativo. Está muy bien. Roy, gracias por venir. Gracias por la invitación.